estamos en el testimonio de lo que el Señor hizo en una hermana sanándola de cáncer. Estaba ella ya desahuciada por la ciencia médica y el Señor glorificó grandemente su nombre, pues ella había fallecido y Dios la resucitó. Le contamos un poco en el anterior video que ella, por la ignorancia de la palabra de Dios, decía que, bueno, que aceptaba ya el cáncer que tenía y que iba a morir. Pero lo que ella no quería hacer es morir, según sus propias expresiones, es loca. Porque la gente que no conoce al Señor, y la misma Biblia dice que tendrán por locura. O sea, lo que uno hace en los caminos del Señor, la gente que no tiene al Espíritu de Dios y que no pueda discernir las cosas espiritualmente, rápido le ponen el molde de locura, porque no las pueden entender. Y entonces el infierno todo se preocupa y comienzan los comentarios de que, bueno, se cambia de religión y cuantas otras cosas para pretender desanimarle al hijo o a la hija de Dios que se encuentra con el Señor. Pero quiero avanzar un poquito más en este tema porque vamos a entrar luego lo que hizo el Señor en el bautismo, que es justamente el tema que nos está ocupando. Cuando esta hermana resucita y glorifica grandemente al Señor, ni bien entra en la congregación, o sea, entra al lugar donde la iglesia se reúne, la casa de oración, y ella había expresado, porque su propia hermana tenía allí la casa de oración en su hogar, y ella había expresado que nunca iba a entrar. Sin embargo, cuando Dios la resucita, lo primero que ella hace es ir a ese lugar. Bueno, cuando sucedió esa resurrección gloriosa, se van y se reúnen. Ya prácticamente estuvieron glorificando al Señor todo el día después de la resurrección. Y en el culto, el pastor pregunta si alguien más tenía interés en el bautismo, porque siempre hay personas que a último momento que están ya para bautizarse, pero siempre están postergando esta decisión. Entonces cuando el pastor pregunta allí, en un ambiente de mucha gloria del Señor, presencia del Espíritu de Dios, imagínense un muerto resucitado entre ellos, la hermana que había recién resucitado levanta su mano. Y entonces el pastor se ve un poco sorprendido, pero le dice: ¿usted también quiere bautizarse? Mire, para usted que quizás hace tiempo viene, lo que pasa es que yo todavía no estoy bien, tengo todavía un tiempo y si quiero decidirme, ahora cuando esté bien recién ahí voy a dedicarme a las cosas del Señor, entonces por eso no me quiero bautizar. Como si ese argumento a usted le va a salvar su alma. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Así es, señor operador? El que creyere y fuere bautizado. Entonces, cuando la hermana levanta la mano ahí, el pastor, aunque un poco sorprendido, le dice: bueno, allí le van a tomar nota entonces porque vamos a tener que viajar. Tenemos que viajar de la ciudad de allí, de la provincia de Buenos Aires, a otra provincia que era en Santa Fe, donde sí había la pileta. Este ministerio tenía una pileta allí donde bautizaban todos los hermanos y hacían un encuentro glorioso allí a través de este mandamiento del Señor. Pero lo que sucedió en ese tiempo es que era en tiempo de invierno. Imagínense viajar en un camión, no había muchas comodidades. Sin embargo, cuando alguien quiere obedecer al Señor, no pone excusas. Y esta hermana, aunque era nueva, ella, como había solicitado ahí, también se sumó al viaje que iban a hacer allí a la provincia de Santa Fe. Bueno, cuando llegan al lugar, llegan en un horario ya
avanzado ya la noche. Entonces, porque al otro día era el bautismo. Pero sucedió algo que glorificó grandemente al Señor, y preste usted atención porque quizás no lo ha escuchado nunca. Yo la primera vez que escuché esto dije, bueno, aquí sí que es grandioso el Evangelio de Jesucristo, es glorioso el camino del Señor. Yo no sé qué hora habíamos comenzado la conversación con mi hermana, y yo había perdido el apetito, o sea, escuchando allí este testimonio glorioso. Yo pensé, nunca había escuchado en los años que estaba en el Evangelio, tal vez usted que está allí también nunca escuchó. Pero cuando llegaron a ese lugar, bueno, se encerraron todos porque al otro día era el bautismo. Pero se escucha un ruido allí a la puerta, ya estaban todos encerrados, y alguien que golpea la puerta para ser atendido. Entonces alguien que estaba todavía allí despierto, todavía los hermanos estaban preparando ya para ir a dormir, para que al otro día era el bautismo. Entonces se encuentra allí en la puerta con una anciana. Y esta anciana le dice, vengo a bautizarme. Bueno, le explica allí la persona que le había atendido, y le dice, mire, no hay problema, abuela, le vamos a anotar, dice, porque así viene usted mañana, porque mañana es el bautismo. Entonces le dice la anciana, no, yo vengo para bautizarme ahora. Bueno, allí como este hermano que lo había recibido va y consulta, entonces le llama para que hable directamente con el hermano que estaba encargado, que iba a hacer el bautismo. Y entonces allí le saluda a esta anciana y le dice exactamente lo mismo, que el bautismo era al próximo día y que la esperaban para participar del bautismo. Entonces, allí la anciana le repite las mismas palabras, no, yo vengo para bautizarme hoy. Ahí ya el hermano que lo estaba atendiendo ya dijo, bueno, aquí ya esto, no sea el caso que le pase algo a esta anciana y me quede yo después con la carga de no haber realizado su deseo de bautizarse. Bueno, entonces allí el pastor, ahí lo hacen pasar. Ayer ya estaba la pileta ya toda preparada, llena de agua. Y allí esta hermana que había viajado, la que recién había resucitado, que su nombre es Jacinta, era Jacinta, ya partió a la presencia del Señor. Ella estaba un poco preocupada y hasta le había hecho saber a algunos hermanos. No conocía mucho, pero se estaba quejando. Dice, pero todos estos cristianos parece que son mentirosos. Dice, me dijeron que se iban a bautizar y parece que yo soy la única que va a entrar aquí en la pileta. Y además hace frío, o sea que quiso como retroceder, ¿no?, a la decisión que había tomado allí en Buenos Aires. Pero sucedió que cuando le ve a esta anciana allí entrar en la pileta con el pastor para ser bautizado, dijo, pero ¿cómo esta anciana, que tiene muchos más años que yo, va a entrar en la pileta y ya ahora a la noche? Entonces estaba muy atenta ahí, y también los hermanos, porque dijeron que esa abuela que había venido allí le animaba a lo que ellos iban a hacer el día siguiente. Cuando entran al agua, que es la forma bíblica de bautizarlo. Si usted estuvo en una religión o participó de alguien que le tira un poco de agua y ya lo bebe, eso no es de Dios. El bautismo es por inmersión. El mismo Señor Jesús fue allí bautizado por Juan el Bautista y se metió allí en el agua, y
Juan le bautizó al Señor Jesús. Entonces entran allí el pastor y esta anciana que había llegado, y cuando van saliendo de la pileta le bautiza. Cuando van saliendo allí van dando los escalones para subir, ya después del bautismo, esta anciana desaparece allí en la presencia de todos. Por supuesto, allí imagínense la sorpresa del hermano que le estaba bautizando y del resto de las personas, entre ellas la hermana que había resucitado. Entonces el Señor, para darle la tranquilidad ahí, porque se preocuparon por la anciana que no estaba más entre ellos, le habla el Señor y le dice: te he enviado mi ángel para que tengan en cuenta que lo que van a hacer mañana es muy importante. Bueno, imagínense una presencia gloriosa allí del Señor. Y esto me llevó luego, cuando comencé a leer la Biblia, y me encontré en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 8 que habíamos compartido ya en anteriores videos, de lo que, cómo había sucedido algo similar cuando estaba allí Felipe bautizándolo al tesorero de la reina. Y dice en el capítulo 8, versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es entonces la fórmula bíblica por inmersión, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para que usted mire que en el libro de Mateo habla claramente acerca de esta fórmula. Algunos hacen algunos agregados allí, como serle fiel a la denominación, o serle fiel al pastor, o cuantos otros agregados que no tienen que ver con la Biblia. En realidad la Biblia habla de que lo debe hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí seguir, por supuesto, las enseñanzas del Señor Jesús. Versículo 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, este hecho que sucedió allí entre Felipe y el tesorero de la reina, cuando me cuenta esta hermana este testimonio que ella había vivido, yo dije: esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es poderoso. Y fíjense, dice, pero Felipe se encontró en otra ciudad. Allí el que fue arrebatado o fue trasladado fue el que estaba bautizando. Y dice que se encontró en otra ciudad, y allí anunciaba el Evangelio de Jesucristo en todos los lugares donde pasaba. Esto es maravilloso y es glorioso, y nos da también una pauta de que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué dejar pasar el tiempo si el Señor nos está brindando la oportunidad a que le obedezcamos? Esto es algo que tiene que ver entonces con los planes que el Señor tiene para los que le buscan y para los que anhelan obedecerlo. Uno se goza porque puede interpretar allí que la palabra de Dios se cumple y es maravillosa. Se cumple, y podemos ver esta manifestación de ángeles del Señor, donde el Espíritu Santo habla allí a Felipe y le envía a hacer una tarea. Esto es lo que nos puede animar a seguir, aún con las dificultades, aún con los problemas que pueden surgir en la vida cristiana. Y queremos alentarle también con respecto al tiempo que vamos a vivir. El tiempo que vamos a vivir no es precisamente
un tiempo fácil, pero el Señor espera allí probar a los que le van a ser realmente fieles. Y de esa manera el Señor va a glorificar su nombre. Tenemos que entender entonces que la palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, así como contamos estos testimonios gloriosos de la presencia del Señor, y esto lo tenemos unos capítulos más adelante, vamos avanzando, y ya en el capítulo 14, allí encontramos donde Pablo es apedreado en Listra, y por supuesto tuvo que atravesar allí momentos difíciles. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, capítulo 14, estamos versículo 19, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense lo que habrá sucedido para que ellos pensaran que Pablo, tanta pedrada que le tiraron, estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, dice, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, no se suspendió y no se detuvo la obra de Dios. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Recuerden que en Antioquía fue el primer lugar donde se lo llamó allí cristiano a los discípulos que le seguían al Señor. Entonces, confirmaban allí en cada ciudad los ánimos de los discípulos. Porque muchas veces a través de la dificultad o los problemas queremos desanimarnos. Dice, exhortándole. La palabra exhortación significa animar, alentar. Exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 22. Entonces, así como nos gloriamos y así como nos gozamos con los testimonios maravillosos, también Dios tiene preparado los tiempos en que va a probar nuestra fe. Entonces la iglesia va a atravesar por dificultades y Dios va a permitir que eso suceda. La iglesia va a ser perseguida con mayor intensidad en este tiempo. A algunos no les agrada esto porque a la naturaleza humana no le gusta pasar problemas, pero el Señor ha previsto que de esa manera, dice, es necesario. O sea que no tenemos opción. Si usted quiere ser salvo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero hay una promesa gloriosa y vamos culminando, entonces es para alentarle, para usted que quizás está teniendo problemas y el diablo le dice, no, resulta que tú, Dios, a vos te abandonó. No es que te dijeron que iba a prosperar, que te dijeron que esto, que te iba a sanar, que te iba a todo otro y todavía no pasa nada. Pero yo le estaba contando testimonio de resurrección de muertos. Ese es el Dios que te estamos predicando. Eso no quiere decir que los hermanos no vayan a pasar dificultades. Sí significa que Dios va a glorificar grandemente su nombre en las dificultades y a través de las dificultades. ¿Cómo puede glorificar el nombre del Señor si usted nunca pasó problemas? Es más, le predicaron un evangelio falso. Por eso es que hay un mensaje maravilloso ahí de nuestro hermano Polo Negrete que dice predicador de rosas. Se predica solamente un evangelio de prosperidad material, entonces cuando vienen los problemas, las dificultades y encima la crisis, dice, no, este no es el Dios que a mí me predicaron. Pero el Señor dice allí en el libro de Romanos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Si usted no leyó todavía esa parte de la Biblia, le animo a que lo haga, porque va a llegar un momento en que lo va a necesitar.
lo va a necesitar y va a ser el único consuelo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Mire cómo comienza el versículo 35 del capítulo 8. Angustia, persecución, hambre. No, resulta que está muy difícil la situación en la Argentina, en otros países también, en Venezuela está peor, en Brasil no hay esperanza. Pero ¿y quién le dijo a usted que Dios le ha abandonado? Dios es nuestro pronto auxilio. Dice, no es que va a tardar, sino que es pronto. Y dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En cada una de estas dificultades Dios se glorifica. Peligro, espada, dice. Satanás varias veces ya me amenazó. O sea, me quiere matar. Pero el Señor tiene la decisión y mi vida está en sus manos, si Él lo dispone, si Él lo permite. Entonces el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto. Continúa el versículo 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento, porque hay mensajes falsos que le dicen a la iglesia que se prepare, pero resulta que no está atravesando los tiempos que Dios ha permitido. Entonces dice, vamos a ser arrebatados de un momento a otro. Lo que la Biblia dice es que la iglesia va a pasar dificultades y Dios va a probar el corazón de los que le creen y allí va a ser glorificado el nombre del Señor. Y la iglesia tiene que anhelar irse con su Salvador. Uno se da cuenta muy fácilmente que hay gente que no quiere salir de esta tierra. Entonces, ¿cómo le va a llevar al Señor? Ahora, cuando usted comienza a pasar dificultades, allí sí va a querer que Dios le lleve. Va a anhelar, va a desear. Vamos a orar en este momento. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que tú eres la esperanza viva para todo aquel que cree. Ayúdame, Señor, porque sé que tú eres el único que puedes salvarme, puedes librarme en momentos de tribulación, de angustia, de dificultad. Tú eres el pronto auxilio en mis tribulaciones. Ayúdame, Señor, a creerte y permanecer fiel hasta el final de mis días. Ayúdame, Señor, a escuchar, entender y obedecer a la sana doctrina. De esa manera, Señor, tú glorificarás grandemente tu nombre. Amén y amén.